Buenas tardes, buenas noches ya. Hola, buenas noches. Sí, señorita, listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señorita. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces a nuestro grupo nos correspondió el tema Sociedad Comercial por Acciones Simplificada, el cual está conformado por Angie Marcela Perdomo, Andrea Paola Varela, Carolicet Solano y quien les habla, Zaida Lisset Martínez. Bueno, entonces, para iniciar, les cuento que por medio de la ley 1258 del 5 de septiembre del año 2008 se creó la legislación de las supersociedades y la Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Es una sociedad que siempre será de carácter comercial, sin importar que dentro de su objetivo tenga como tal también cosas de pronto de manera social o cosas diferentes, siempre va a ser de carácter social. Bueno, la razón social, el nombre de las sociedades debe ir siempre acompañado de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o de las siglas SAS, es decir, que las personas pueden elegir cuál es el nombre, puede ser el nombre de uno de los socios, de varios socios, o puede ser pues el nombre que elijan. Tenemos dos ejemplos. El primero es Agroinsumos San Miguel, SAS, y el segundo es Alexander González y Abogados Asociados, SAS. Entonces, siempre tiene que tener esa sigla. Lo segundo es el máximo y el mínimo número de socios que deben constituir la empresa, y es que dentro de esta ley 1258 no dice en ninguna parte, no dice cuál es el monto no, sino el número menor o número mayor de personas. Dice que el número menor es una persona y el número mayor pues es ilimitado, dice que no tiene ningún problema con eso. Dice que pues que debe ser conformado por una o por varias personas jurídicas que son responsables de sus respectivos aportes. En cuanto a la responsabilidad de los accionistas, se dice que responden hasta el monto de sus aportes de las obligaciones sociales. Sin embargo, pues ese es un tema que también, pues como que es, al ahondar un poco, se dice que salvo situaciones de fraude, en el momento en el que uno de los socios se encuentre involucrado en situaciones en las que hizo fraude, pues él tendrá que responder, por independientemente del monto que tenga como invertido en esa empresa, tendrá que responder por todo el fraude que le haya sido encontrado. También se dice que es obligatorio tener revisor fiscal si su capital como tal, sus activos superan los 5.000 salarios mínimos legales vigentes y si los ingresos del año anterior superan o son iguales o superan los 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ahí continúa mi compañera Angie. Bueno, buenas noches. Bueno, antes de iniciar como con la conformación del capital, es importante pues decir que pues este tipo de sociedad es una de las más utilizadas en el mercado laboral en Colombia, pues por su flexibilidad y practicidad. Entonces también lo vamos a ver como con el tema de su conformación del capital. Bueno, las SAS tienen como la característica que no tienen que guardar unas proporciones respecto al capital autorizado o suscrito o pagado, como sucede con las S.A. o con otras, como lo estábamos viendo, con otros tipos de sociedades. Incluso, pues, su capital puede ser pagado en un plazo máximo de 2 años. Entonces, eso es una gran ventaja. Bueno, primero, pues, recordemos qué es el capital autorizado, suscrito y pagado. Entonces, decíamos que el capital autorizado, pues, es ese valor que corresponde el que se acordó voluntariamente por los accionistas que fundaron. El suscrito, pues, es la parte del capital autorizado que los accionistas se han obligado a cubrir. Entonces, como lo decíamos, en las SAS, dicho plazo puede ser hasta de 2 años, pues según la ley 1258 del 2008. Y pues el capital pagado, pues es esa parte del capital suscrito que ha sido efectivamente pues cubierto a la sociedad. Entonces, digamos que en otras palabras,
corresponde al importe de las acciones suscritas por las acciones que estos han pagado en dinero o en especie. Podemos pasar a la otra, por favor. Bueno, entonces, lo estábamos viendo, una característica muy importante en esta sociedad es que pues no es obligatorio hacer un pago inicial mínimo. Y pues como lo decíamos, que puede ser pagar el 100% en un plazo máximo de 2 años. Listo, entonces también una de sus características y una de las ventajas que tiene esta sociedad también son la variedad de sus acciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las privilegiadas, las dividendo preferencial y sin derecho al voto, las dividendo fijo anual y pues las acciones de pago. Por ejemplo, pues las privilegiadas, que además de que tener pues los derechos ya por ser accionistas con las ordinarias, van a tener algunos beneficios, como pues un derecho preferencial, por ejemplo, para el reembolso en caso de que tengan una liquidación. Y, por ejemplo, entonces la otra que es la acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto, esta clase de acción pues viene a convertirse en un importante instrumento pues para incrementar el capital social de una compañía. Porque pues accedemos a socios, pero los otros que estaban no pierden esa autoridad que tenían. Entonces digamos que en frente a eso pues siempre es una gran ventaja. Y pues, sin embargo, en esa tiene una restricción. ¿Y cuál es? Esa tiene una restricción y es que no va a poder representar más del 50% por el capital suscrito. Listo, ya continúa mi compañera Lizeth. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo se constituyen las empresas SAS. Una de las características de las SAS es su constitución, pues como su nombre lo indica, es simplificada en la medida en que se puede constituir mediante un documento privado, excepto si en su constitución o en los aportes que hagan los socios se incluyen bienes que estén sujetos a escritura pública. Caso en el cual sí se debe hacer mediante escritura pública y no es necesario, bueno, es decir, que normalmente no es necesario constituirla mediante una escritura pública en notaría, es suficiente con un contrato privado que luego se inscribe en el registro mercantil, según lo contempla el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008. El único formalismo especial es la necesidad de autenticar el documento privado de constitución por todos los que participan en él. La autenticación, que no es una escritura pública, sino un simple reconocimiento de firmas ante un notario y debe designarse por lo menos un representante legal. Una vez ya constituida la SAS, se conforma una persona jurídica con vida propia e independiente a los socios que la conforman. La siguiente, por favor. Para los casos de disolución y liquidación, encontramos en el artículo 34 de la Ley 1258, señala algunos de los casos y causales que permiten la disolución. Por ejemplo, el vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante un documento inscrito en el registro mercantil, antes de su expiración. Otra causal es por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en el objeto social, la iniciación del trámite de liquidación judicial, por causales previstas en los estatutos, por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión de un accionista único, por orden de una autoridad competente, por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. O por en el artículo 35 de la Ley 1258 del 2008, también se contempla la posibilidad de que algunas causales de disolución y liquidación sean enervadas, para lo que otorga un plazo de 6 meses y de 18 meses si la causal de disolución obedece a la pérdida de capital.
Continúa mi compañera Andrea. Buenas noches, profe, compañeros. En cuanto a las ventajas que tiene crear este tipo de sociedades, está, por ejemplo, que su constitución se realiza por medio de documento privado. No sé si evidenciaron que todas las anteriores eran por documentos públicos. Esa es la única pues, que hemos visto y que es por documento privado. Puede ser constituido por un accionista o varios, no hay un tope máximo. Entonces, hemos evidenciado que una causal de disolución es que una de esas sociedades no cumpla con el número de accionistas estipulado. Entonces, digamos que en este caso no tendríamos ese inconveniente, ya que con uno, pues ya puede empezar la sociedad. Una de sus características es su estructura flexible de capital, dado que se puede constituir sin necesidad de pagar ninguna suma inicial. Y además, pues se tiene un plazo de máximo 2 años para hacer el pago. El objeto social, bueno, cuando inicia la sociedad, la compañía debe decir cuáles son sus actividades, cuál va a ser la actividad principal, las secundarias, etcétera. Entonces, digamos, si indican que van a tener una actividad principal y más adelante no la van a cumplir o pues no les es posible cumplirla, no hay necesidad de hacer un nuevo papeleo, sino que también pueden guiarse a empezar a ejecutar las actividades secundarias, ¿sí? Otras ventajas que tienen estas sociedades, por ejemplo, que también cuando empiezan deben indicar cuál es el término de la duración, si va a durar 3 años, 5 años, 50 años, y en el momento en que va a terminar esa fecha deben hacer una renovación. Si no hacen dicha renovación, también es una causal de disolución, entonces también esta es una ventaja. Hay una limitación de responsabilidad de los accionistas, o sea, que solo responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportes, que no requiera revisoría fiscal a menos que aplique las condiciones que mencionó Angie, que es que si sus ingresos son mayores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes o si sus activos brutos son mayores a los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Tampoco es obligatorio una junta directiva. Su máximo órgano es la asamblea, el cual está compuesto de todos sus accionistas, o sea que todos tienen pues voz y voto. También hay una ley de emprendimiento juvenil. En el momento en que nos acercamos a la notaría a realizar la inscripción de la sociedad, se deben relacionar los nombres, número de documento de sus accionistas e inclusive pues la edad. Si evidencian que estos accionistas son jóvenes, van a poder adquirir unos beneficios económicos tributarios, ¿sí? Bueno, otra ventaja tributaria es para las MIPYMES. Pueden adquirir unos descuentos en los aportes parafiscales. ¿Qué son los aportes parafiscales? Son las contribuciones obligatorias, las cuales pues el gobierno usa para sostener el ICBF, el SENA, las cajas de compensación, etcétera. Entonces, digamos que en los primeros 3 años, las SAS tienen unos beneficios. En el primer año tendrá un descuento del 75%, en el segundo año el 50% y en el tercero el 25%. Creo que no nos habían pedido las desventajas, sin embargo, yo investigué una, que es que las SAS no pueden negociar sus acciones en el mercado de valores. No obstante, tienen una mayor facilidad para contar con el apoyo de fondos de capitales de riesgo. Esto se llama capital semilla y es, digamos que un apoyo que brinda el gobierno con el propósito de fomentar pequeñas y medianas empresas, o sea que realizan un tipo de financiamiento a largo plazo con el fin de que pues ellos accedan ciertas acciones a dicha entidad, ¿sí? Por favor, sigues a la siguiente diapositiva. Ok, entonces, algunos ejemplos de sociedades, acciones simplificadas está, por ejemplo, Comercial Nutresa S.A.S., Compañía de Galletas Noel S.A.S., Nova Venta, Compañía Nacional de Chocolates, Cementos Tequendama S.A.S., y pues estas son algunas de las sociedades pues que yo creo que la gran mayoría conocemos,
Y bueno, como también mis compañeras comentaron, las SAS son el tipo de sociedad más utilizado en Colombia. Creería yo que pues por todos los beneficios que acabamos de comentar. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias.